Muy buenos días, hermanos que están sintonizando nuestro canal de YouTube, de nuestro programa en vivo, Iglesia, tu vida es misión. Estimados hermanos, una vez más estamos con ustedes, evangelizando domingo a domingo, que es nuestra tarea misionera. Esta mañana les damos un caluroso saludo a todos los hermanos que nos están sintonizando en este momento. Muy importante el tema que traemos de hoy. Estamos con ustedes tratando de llevar este mensaje de evangelización. Mi hermana María Elena Mena, el hermano Juan, que está en los controles como siempre apoyándonos, y su servidora Marina del Socorro Corea. Estamos aquí nuevamente llevándole el mensaje a toda nuestra audiencia que tenemos en estos momentos. Para iniciar este programa, hermanos, siempre tenemos que ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Para esto, nuestra hermana María Elena nos hará la oración de iniciación. buenos días hermanos, en este domingo, día del Señor, vamos a iniciar con la oración. Como estamos en el segundo domingo de Adviento, vamos a hacer una oración alusiva a esta época. Padre bueno, concédenos poder preparar el camino del Señor y enderezar las sendas de nuestras vidas. Permítenos ser tierra buena por la que pueda caminar y a sus anchas tu Hijo amado. Danos un corazón que escuche tu palabra para poder convertirnos. No somos dignos de que Jesús nos habite, pero tú puedes convertirnos en un hogar cálido y limpio para Él. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ya estando en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra guía, Él es que está acá al lado de nosotros, guiándonos para poder llevar esta semillita a cada uno de sus hogares. El tema que le traemos el día de hoy es continuación del tema anterior del primer domingo de Adviento. Esta mañana pues vamos a continuar hablando sobre esta importancia, esta época en que nosotros estamos viviendo y que el Señor manda para que nosotros estemos atentos a este periodo. Por tanto, vamos a hablar de esta importancia que tenemos. Estamos ahorita en el segundo domingo de Adviento. Este segundo domingo de Adviento, y vamos a recordar un poco, ¿verdad?, lo que miramos el día anterior nuestras hermanas que nos precedieron. Dice que el Adviento trata del primer periodo del año litúrgico cristiano. Dice que consiste en una preparación, hermanos, reflexión. Miren las tres palabritas tan importantes. Preparación, reflexión, conversión para el nacimiento de Cristo. ¿Ya? O sea, hermanos, que debemos de estar preparados. Tenemos que reflexionar de la palabra, el tiempo que estamos viviendo y luego nuestra conversión, que es la que nosotros tenemos que tener. ¿Para qué? Para el nacimiento de Cristo. ¿Cuál es su duración de este periodo? Este periodo dura de 21 a 28 días, dado que se celebra durante los 4 domingos anteriores de la Navidad. Esto es una tradición muy grandiosa, significativa. ¿Para qué? Para preparar el nacimiento de nuestro Señor Jesús e iluminar el camino por la llegada de Dios. El camino que nosotros tenemos que recorrer en este tiempo. Y veamos cuáles son esos signos para que nosotros pensemos y digamos en qué periodo estamos en nuestra iglesia. Entonces veamos los signos que representan este tiempo. ¿Cuáles son esos signos? La corona de Adviento y las velas. Esta corona de Adviento no solamente debe estar en nuestra parroquia, sino que debe estar en nuestros hogares. De allí empieza ese camino que nosotros tenemos que recorrer, empezando con nuestra familia. Con los que se quedan en casa y no van a la iglesia y no viven ese rito, pues lo hacemos en nuestros hogares también. Y las velas. Los que van a misa se dan cuenta de que en todas nuestras parroquias se enciende una vela cada día,
vamos a hablar sobre esto. La corona, dice, generalmente está hecha, si ustedes la observan, ¿verdad? Está hecha de ramas de hoja formando un círculo. Hojas verdes. El círculo representa la vida eterna. Qué importancia, ¿verdad? Para que nosotros vayamos tratando de identificar por qué los colores, por qué la forma. Entonces, nos representa la vida eterna. El color verde de la corona representa la esperanza. Esa esperanza que nosotros debemos de tener de salvación y vida eterna, que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Eso es lo que representa el color verde, que debemos de hacerlo nuestro, ¿verdad? A través de poner en práctica todo lo que nosotros vamos a hablar aquí en esta mañana. Cómo vivir el Adviento en la familia. De ahí nosotros tenemos que tratar de hablar algo tan importante, porque no debemos de esperar, ¿verdad?, solo vivirlo en la iglesia, sino que educarnos en nuestros hogares para que nosotros podamos vivir ese tiempo de Adviento en familia. Primero, dice, explícales a tus hijos el verdadero sentido del Adviento. Explicarle, dice, a nuestros hijos, explicarles a ellos qué es el Adviento, por qué, para qué hacerlo, para animar a nuestros niños, a nuestra familia, porque a veces no solamente los niños, ¿verdad? Tenemos también otros miembros de la familia que deben de estar ahí en casa. Y es que, hermana, esta parte es muy importante porque a los niños desde la pequeña edad se les debe de ir inculcando esta fe a través de estos momentos que va viviendo la iglesia. Y los niños deben de ver la Navidad como esa venida de Cristo, que ellos sepan qué es lo que estamos celebrando el nacimiento de Cristo, porque los niños hoy en día se están materializando. El mundo nos está absorbiendo totalmente y ellos se convierten únicamente en pedir que le traiga el niño Dios, pero perdemos esa visión de lo que realmente es la Navidad. Debemos de inculcarle a nuestros hijos e incluso a los mayores que la Navidad es tiempo de espera, es tiempo de preparación, es tiempo de conversión, como decías tú. Entonces, desde el chiquito a los niños, inculcarles, es enseñarles esa fe que nosotros necesitamos que continúen en su vida y no materializados solo esperando el regalo de Navidad. Es correcto, hermana. Ahí es verdad donde nosotros queremos aterrizar, de que no solamente es esperar, y es a lo que lamentablemente, ¿verdad?, en los hogares se fomenta ese tipo de educación. Ya que ahora a nuestros niños hay que como pagarles para que hagan determinado trabajo. Pues en este momento nosotros decimos que debemos de enseñarles a ellos no solamente, ¿verdad?, a que solo esperar y recibir sin dar nada. Es como el deber y el derecho, ¿verdad? Tenemos deberes, pero también tenemos derechos. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros niños a orar por los demás, para que aprendan a ser solidarios, para que aprendan a tener ese amor al prójimo desde pequeño. Otra tareita que podemos asignar también es el ayudar en casa. A veces nuestros niños se vuelven holgazanes en los hogares porque no les enseñamos desde muy pequeños a que tenemos que ayudar en casa, inclusive a preparar todo lo que es el prepararlo materialmente, ¿verdad? Que es lo que les alegra a los niños a veces, poner el arbolito, poner una velita, pero también que sea por el orden de que vamos a llevar esa espera del nacimiento del Señor. Porque muchas veces ponemos el árbol, pero no ponemos un nacimiento. El nacimiento, ¿y de qué lo adornamos? De Santa Claus. ¿Qué tiene que ver Santa Claus en estas cosas, verdad? Tenemos que tratar de ir eliminando toda esa situación, ¿verdad? Entonces también otra cosa que podemos hacer en nuestro hogar es compartir los bienes con quien más necesite.
una tarea tan importante, ¿verdad? Tan bonito es compartir con nuestros hermanos algo que yo quisiera compartir con alguien, ¿verdad? Se lo regalo, te lo doy, pero que lo haga con amor, con entrega. Ya nos decía el Papa Francisco que hay que practicar la caridad. Allí. Hay que practicar la caridad, nos dice el Papa Francisco, y no solamente dando una limosna, sino que compartir aquello que tenemos con los que no tienen. Y esa enseñanza se la debemos de heredar a nuestros hijos. Correcto, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Y cumplir con las tareas, dice, sin quejarse, sin hacer un sacrificio. A veces hacemos las tareas y estamos quejándonos. Las hacemos y aún nos quejamos. Entonces, también a nuestros hijos hay que enseñarles desde ahí, ¿verdad? Para que vayamos viviendo este tiempo de Adviento desde ese punto de vista. Miren, hermano, es muy importante que en nuestros hogares empecemos a construir esa casita sobre roca y no sobre arena. ¿Ah? Como nos habla la palabra de Dios. Construirla ahí sobre roca y no sobre arena, hermano. Eso es lo primero, ¿verdad?, que estábamos viendo. El segundo punto, porque son unos tips que estamos dando para que vivamos mejor nuestro Adviento. En segundo, se prepara una estrategia, dice, familiar. Qué bonito que trabajemos así con estrategias y que todos estemos bien claros de lo que tenemos que hacer en cada momento, en cada día y los compromisos, como lo estamos viendo en el primer punto, ¿verdad? En el primer punto miramos todo lo que tenemos que hacer, pero aquí ya nos dice que preparemos esa estrategia para poder aplicar todo lo que vimos anteriormente. Asumir, dice, propósitos de cambio. En todo este periodo de Adviento debemos acercarnos a la Eucaristía, acercarse al sacramento de la reconciliación, cambios de malos hábitos y aptitudes de comportamientos, tanto en la familia como con amigos y vecinos, licor, drogas. ¿Qué vemos aquí nosotros? Que debemos de hacer un cambio en nuestra vida. Y en esa estrategia yo me recordaba a María Elena, al Padre Álvaro, que en Semana Santa, ¿verdad?, nos daba unos papelitos, ¿verdad? Nos daba unos papelitos donde nosotros veíamos cuál era el propósito que nos estábamos poniendo para esa semana. Y ahí nos salíamos, confesarnos, visitar un enfermo, ir a hacer una caridad a un hospital. Hay diferentes, pero eran cantidades de propósitos que nos ponían y era algo que nos ayudaba en nuestra vida espiritual. Y ahorita en el tiempo de Adviento, que es el tiempo de esa oportunidad que no debemos de perderla, hermanos, aprovechémosla. Entonces, esa práctica es importante que nosotros la podamos poner, ¿verdad?, en práctica. Y nos decía involucrar también, dice, a la familia, a los amigos, ¿verdad? Y nos hace ahí, porque en estos tiempos, ¿verdad?, la celebración prácticamente la desvirtuamos. Es correcto. La desvirtuamos porque no lo hacemos desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de lo que el mundo nos ofrece. El consumismo, los malos hábitos. Sí. Y entonces tratemos, hermanos, de ir cambiando, de irle dando rumbo al cambio en nuestro vecindario, en nuestra familia, en el ejemplo también, testimonios de vida. Por eso es que la palabra, hermana, nos dice, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso es lo que nosotros debemos de practicar. Y estar seguros de nosotros mismos, que debemos estar aquí, pero nuestro corazón puesto en el Señor. Correcto. Es ahí, ¿verdad?, donde debemos nosotros de puntualizar siempre, como decía mi hermana. Estamos en el mundo, ¿ya? Pero no somos del mundo. Grabémonos esas palabritas, ¿verdad? En tercer punto tenemos, dice, hacer un calendario de Adviento durante las 4 semanas y evaluarse acerca de los propósitos cumplidos y plantearse nuevos propósitos en familia. Estamos hablando aquí de la familia y los propósitos desde el primer punto, ¿verdad? Si tú te propusiste
el hijo mayor no quiere ir a misa, me voy a proponer que en este tiempo de Adviento tratar de llevarlo a la misa. Entonces ese es un calendario, me lo propuse y al final voy a evaluarlo en familia también y celebrarlo el día de Navidad. Oh, qué bien logramos este propósito. Y tú que lograste al otro miembro de familia, lograste compartir, lograste enseñar. Entonces el propósito de hacerlo con cada uno de ellos tenga un propósito en este tiempo y ahí después evaluarlo. Ya al final, digamos, en la Navidad, en el día de Navidad, ahí nosotros ya podemos compartir, ¿verdad? La alegría de haber recibido al Señor, pero con una estrategia y con un calendario en casa. Con propósito firme de cambio, pero hermano, no nos quedemos solo en este momento, que lo dejemos ahí sólido, como decía María Elena, firme, no nos quedemos solamente en este tiempo de Adviento. Ya lo cumplí, ya, como a veces escuchamos, ya cumplí hasta aquí. Nada, estamos empezando apenas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que cumplir con ese tiempo. Luego tenemos que la vida familiar gire, dice, alrededor del Adviento. Que la familia sea testimonio de fe dentro de su familia y comunidad, sabiendo que la llegada del Señor representa una nueva vida en Cristo Jesús, un nacer de nuevo. Todo esto que nos estamos hablando nos lleva a hacer una vida en Cristo Jesús. Todos estos propósitos que nosotros estamos hablando nos va a llevar ahí, a tener una vida en Cristo Jesús y en nacer de nuevo, porque ya las cosas no las veremos iguales. Cuando ya tú, hermano, que estás en casa, que estás escuchando todo esto y tú lo pones en práctica, hermano, vas a sentir que tu vida va a cambiar, que tu vida ya no va a ser la misma. ¿Por qué? Estás poniendo en práctica algo muy importante y ya tu vida ya va a ser en Cristo Jesús. Ponla en práctica, hermano, y verás qué bien vas a tener esta experiencia. Y luego tenemos, todos debemos participar, dice. Juntos en familia, conversen sobre cómo van a celebrar el Adviento este año, para que la espera sea un verdadero encuentro con Jesús, quien cada año nos da la oportunidad de ser testigos de su venida. Entonces, esa conversación nosotros la debemos de tener siempre, hermanos, con nuestros familiares para que todo lo llevemos en orden. Todo lo que hemos venido hablando nosotros es así, ¿verdad? De esa manera. Entonces, esperamos, ¿verdad? Que estos tips ustedes los pongan en práctica en su familia. Continuamos con nuestra hermana María Elena. Así es, ¿verdad? Porque la familia es lo más sagrado que el Señor formó. Sabemos que la familia está formada por la Virgen María, San José y el Señor. Por eso es que nos estamos enfocando en este momento, en este tiempo de Adviento, en la familia, porque es lo más importante, inclusive en la sociedad de todo el mundo, ¿verdad? Ahora vamos a ver la parte del segundo domingo. El segundo domingo nosotros encendemos la segunda vela morada. ¿Y qué significa esta vela? Simboliza el espíritu de vigilia, el cual es el fundamento del Adviento. ¿Y por qué decimos vigilia? Porque debemos estar despiertos, debemos estar atentos, debemos estar preparados para la venida del Señor. Por eso es que dice que simboliza ese tiempo de vigilia, estar despiertos, hermanos, no nos durmamos, tenemos que estar preparados. Y dice también que representa la fe, la llama de la vela de Belén. ¿Por qué le llamamos la vela de Belén? Porque estamos recordando el viaje de María y José hacia Belén. Recordemos que María en ese tiempo tuvo que ir a tener a su niño allá hasta Belén. Hicieron un gran recorrido, ya se imaginan, una mujer embarazada en una mula, Entonces, qué difícil fue para la Virgen María crear y ir a tener a este Señor que era nuestra esperanza de vida para toda la humanidad.
Dice, debemos de seguir preparándonos para recibir a Jesús en un corazón reconciliado. ¿Y qué significa reconciliado? Hacer esos propósitos que decía Marina y nosotros prepararnos espiritualmente para ir a ese sacramento de confesión que nuestra iglesia nos ofrece para descargar, hermanos, todo lo sucio y lo malo que andamos en nuestro corazón. Hacer una buena preparación para tu confesión y estar preparado para que nosotros, cuando venga el Señor, nos encuentre listos. Porque el Señor no puede entrar en un corazón lleno. Tenemos que vaciarlo para que el Señor entre en un lugar limpio. Por eso es que nosotros somos, cuando nos bautizan, nos volvemos templo del Espíritu Santo. ¿Y dónde muere el Espíritu Santo? Solamente en un depósito limpio, ¿verdad? Entonces, en este segundo domingo de Adviento, también en el Evangelio escuchábamos al sacerdote que hablábamos de Juan el Bautista. Dice, una voz que grita en el desierto. Una voz que grita en el desierto, dice. Donde él dice, convertíos porque está cerca el reino de Dios. Preparen el camino del Señor y allanemos su sendero. ¿Qué significa esto, hermanos? Que nosotros debemos estar claros que nuestra fe debe estar bien fortalecida de quién esperamos, a quién esperamos. El Señor nos forja esos caminos, pero ese camino el Señor lo forja inmediatamente para Él, porque nosotros en el caminar vamos a un encuentro con el Señor. Pero el Señor es tan bueno con nosotros, como decía la oración, que de Él viene a nuestro encuentro. Nosotros tenemos esa gran alegría de que nos estamos preparando y vamos caminando, vamos en busca de ese Señor. Pero ¿cuál es la gran sorpresa? Que Él viene a nuestro encuentro. Él nos dice siempre en su mensaje, yo no les pido que me amen, les pido que se dejen amar por mí. Y qué bonito, hermano, eso, ¿verdad? Cuando nosotros nos entregamos, nos damos al Señor. Porque cuando ya el Señor mora en nosotros, en realidad somos otras personas, somos personas alegres, distintas, vemos la vida con diferente visión, tenemos nuevos propósitos, nuevos planes, nuevas metas, y cuando las llevamos de la mano del Señor, todo cambia en nuestras vidas, ¿verdad? Pero qué triste, hermana, cuando nosotros, ¿verdad?, que caminamos evangelizando, qué triste cuando le cierran las puertas al Señor, que no quieren nada con Él. Son experiencias que da tristeza, pero los tiempos del Señor no son los tiempos de nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, hacemos, ¿verdad?, como un llamado a los hermanos que nos escuchan de que abran esas puertas de su corazón para que el Señor more en ellos, iniciando en este momento. Así es. Entonces, también el Papa Francisco preparó tres actitudes. El Papa explicó, dice que la oración al inicio de la misa de la liturgia señala tres actitudes, y tres actitudes bien importantes que señala el Papa Francisco. Dice, vigilantes en la oración. ¿Y qué significa vigilantes en la oración? Diario, constante, a cada momento nosotros estar orando por nosotros, por nuestra familia y por los demás, porque la oración es la base fundamental para que nuestra fe no decaiga y para que nuestros problemas y el día a día, nosotros no nos embargue la angustia, ¿verdad? Por eso debemos estar vigilantes en la oración. No es vigilante de una vigilancia de estar viendo a los demás, no. Vigilantes en nuestro corazón, que no se nos olvide la oración por nuestros alimentos, por nuestros hijos, por nuestra familia, por el trabajo, por nuestras enfermedades, por los que están privados de libertad, por los que están en los hospitales, por los emigrantes que ahorita van viajando, cuántos peligros pasan. Entonces, esa es la vigilancia en la oración. Orar por todos, hermanos, porque el Señor no se guardó nada para Él. El Señor lo dio todo
y así quiere Él que lo imitemos, que seamos como Cristo, que pensemos como Cristo y actuemos como Cristo, porque todos estamos llamados a esa actitud. También la otra actitud que nos decía el Papa Francisco es trabajadores en la caridad. ¿Y qué significa trabajadores en la caridad? Significa que nosotros en este tiempo aprendamos. Si no sabemos, si no hemos iniciado ese acto de caridad en nuestro corazón, decíamos, practiquémoslo primero en la familia. Ya nos decía el sacerdote hoy en la misa, estamos en la novena de la Virgen, damos un brindis a los niños. Viene la Navidad, le damos leche. Viene la Navidad, le damos juguetes. Entonces nuestra iglesia nos enseña a que debemos ser caritativos con todo. Debemos de darnos, de compartir lo que el Señor nos da. Eso se llama caridad. No solamente ir al saquito de la ofrenda y echar mi limosna y ya cumplí. No, hermanos, la caridad es una palabra tan grande que nos queda chiquita para nuestros recursos y nuestro propósito de darnos, porque a veces tenemos y nos damos. Dice la Virgencita, Santa María Teresa de Calcuta, nadie es tan pobre para no poder dar. Entonces, la verdad es que algo tenemos en nuestro hogar y en esta Navidad practiquemos esa caridad. Y la última actitud que decía el Papa era exultantes en la bendición. ¿Y qué quiere decir esto? Nosotros debemos estar alegres, contentos. Esa venida, esperarla con una actitud de alegría, de ánimo, de entusiasmo, porque ¿qué viene? El reino de los cielos a instalarse en nuestras vidas, en este mundo donde existe tanta corrupción, tanto pecado, y que nos acarrea todo esto a nosotros cuando lo esperamos sin esperanza, la muerte. ¿Y qué cosa es la muerte? No la muerte física, sino la muerte de nuestro espíritu, porque todo lo que nosotros no hagamos, no aprovechemos y no estemos en este momento aprovechando el tiempo de esta venida y la oportunidad que nos está dando el Señor, nosotros nos morimos. Espiritualmente nos morimos si no tenemos ningún propósito. La verdad es que el Señor nos enseña esto, pues, a que cambiemos. Porque en Romanos que nos decía sobre la muerte y el pecado, Marina, todos pecamos y estamos privados de la gloria de Dios. Y es esto, hermano, de lo que nos privamos. Nos privamos de esta gloria del Señor. Nos privamos de recibir este reino de los cielos. Porque el reino de los cielos, ¿quién es? Cristo, que ya está entre nosotros. Pero todos los años nuestra iglesia nos enseña que debemos estar en ese tiempo de espera, de preparación y de conversión. Muy bien, hermano. Con esto, ¿verdad? Estamos llegando al final ya de nuestro programa. Esperamos de que todos estos tips, les llamamos nosotros, ¿verdad?, del Adviento, los podamos poner en práctica acá, ¿verdad?, en nuestros hogares. Esperamos que les sirva y que de esta manera nosotros estemos contribuyendo, ¿verdad? Estemos evangelizándolos en cada uno de sus hogares. Entonces vamos a despedirnos, ¿verdad?, del Señor, haciendo nuestra pequeña oración, diciéndole: gracias, Señor, por este momento que nos has permitido de compartir, de llevar a nuestros hermanos estas palabritas para que ellos las pongan en práctica en sus hogares, Señor. Permite que el que escuche toque su corazón y que la planifique con su familia para que sí esperen al Señor con este tiempo de reflexión, de preparación y de conversión para toda la familia. Todo esto te lo pedimos, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, que unido al Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Los esperamos el próximo domingo en esta misma hora. Gracias por escucharnos.